Señor les bendiga. Antes de empezar a predicar, quería compartirles algo que está en el Salmo 89, 15-16. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Estaba gozoso de ver al pueblo volcado en la adoración a Dios. No sé si ustedes me entienden. Hay momentos o sitios donde tú ves que el pueblo no está volcado en la adoración, porque no entiende lo que significa. No entiende. Por eso quiero decirles, estaba gozoso viendo a jóvenes y no tan jóvenes volcados, cuerpo, alma y espíritu, adorando al Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Amén. Nunca dejes de volcarte en la alabanza y la adoración a Dios. Yo sé que hay días que te tocará, si no te tocó, te tocará no estar tan contento, ni sentirse tan feliz, ni nada por el estilo, pero no importa. Más allá de eso, recuerda, bienaventurado, la palabra bienaventurado es lo que hoy nosotros diríamos como feliz. En el griego, en el hebreo antiguo es la palabra esher, y es la palabra más parecida a lo que nosotros hoy entendemos por deseo de felicidad. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a su Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? No lo pierdas, no lo pierdas. Amén. Hoy quiero hablarles de algo que solemos hacer. Recuerden que cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, hoy vamos a hablar del vallado, ¿no? Un vallado. En el mundo espiritual no hay un vallado como tal. Simplemente tenemos que entender que Dios nos da ejemplos del mundo natural para que podamos comprender lo espiritual. ¿Cuántos entienden? El Señor dijo, si les dijese las cosas que del Padre que veo de lo alto, no la entenderían. Entonces, nuestra mente y nuestra capacidad de entendimiento está en cierta manera limitada, porque estamos limitados a tiempo, espacio. Estamos limitados en nuestra capacidad de entender. Entonces, por eso el Señor muchas veces utilizó parábolas. ¿Las parábolas qué eran? La utilización de situaciones naturales, normales de la vida de las personas para poder explicar verdades espirituales profundas que de otra manera no se entenderían. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? Entonces, vamos a este ejemplo. Cuando tú compras una casa, un terreno, ¿no? Compras un terreno y edificas una casa, ¿qué es lo primero que haces? Un perímetro, lo vallas, que es un perímetro donde marcas hasta dónde pueden pasar y hasta dónde no pueden pasar. ¿Sí o no? Y es un perímetro protector donde, por un lado, los que viven adentro se sienten protegidos de los que vienen de afuera, y los que quieren entrar de afuera encuentran la dificultad. Entonces, esos perímetros no es algo nuevo. Por ejemplo, mi esposa, que es de Galicia, allí en Galicia, tú vas a los campos y es muy común ver esos vallados levantados de piedra.
¿Sí o no? Y en muchas zonas de Castilla León también, tú los ves piedra sobre piedra. Hoy en día se ponen unos alambrados o se ponen rejas, cualquier tipo de vallado, pero es lo que significa. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 23 al 30. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 23 al 30, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella. Se estaba refiriendo a Jerusalén, la ciudad de Dios, al pueblo de Dios. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con la lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugientes que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Hasta ahí. Estaba diciendo de Jerusalén, de su pueblo, Dios, estaba diciendo que ocurrían todas estas cosas que de repente Dios había, cuando llamó al pueblo, lo llamó a ser un pueblo apartado de en medio de todos los pueblos para que sea un pueblo que glorifique el nombre de Dios. Sin embargo, con todas estas actitudes, ¿glorificaban el nombre de Dios? Para nada. Todo el contrario. Lo que hacían era injusticia, lo que hacían era maldad. Transgredieron todos los mandamientos, transgredieron todo lo que Dios le dio. Y en el versículo 30 dice: y busqué entre ellos hasta los sacerdotes, cuidado, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hacer vallado. Dios busca gente que haga vallado. ¿Y qué es hacer vallado? Hacer un perímetro espiritual de manera que proteja a lo que tú tienes dentro, tu vida espiritual, tu familia, aquello que se te ha puesto en la mano, porque de repente tú estás liderando de alguna manera algún tipo de grupo, sea en una casa, sea en un trabajo, una comunidad. Lo que Dios te pone en la mano es algo que Dios te pone y que tú tienes que asumir tu responsabilidad, porque la autoridad, a todos nos gusta tener autoridad, ¿no? ¿Sí o no? Una cosa es tener autoridad, otra cosa es mangonear. ¿Se entiende? Una cosa es tener autoridad y otra cosa es querer ejercer dominio. Eso es otra cosa. Hay gente que dice: yo nací para mandar. ¿Escuchaste alguna vez eso? ¿Sí o no? Y no estoy hablando de las suegras. Hay gente que dice, tiene eso, y
tenemos que entender que una cosa es tener autoridad. La autoridad tiene que ver con la responsabilidad. Hay un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. Donde no hay uso de la responsabilidad, no hay autoridad. Quiere decir una cosa: si no te haces responsable de la gente sobre la cual quieres tener autoridad o se te pone en autoridad, no tienes autoridad. La autoridad es cuando tú te haces responsable de esa gente, en cualquier orden de la vida. ¿Tú quieres tener autoridad sobre tus hijos? ¿Sí o no? No es gritándole, ni es amenazándole con la chancla. Es ejerciendo la responsabilidad que tienes como padre, como madre. Aleluya. ¿Están aquí? Es que es un silencio como diciendo, conmigo no es. Tú quieres que la gente de la comunidad donde tú estás te responda, tienes que ejercer tu responsabilidad sobre ellos. Pero no solamente se basa en lo natural, sino se basa en lo espiritual. El Señor dice, busqué quien haga vallado y no lo hallé. Hace poco tiempo, en una reunión, un hermano, una reunión de oración, le tocó liderar la oración a un hermano que dijo algo que algunos podrán decir, bueno, no quedó muy bien parado. Para mí quedó muy bien, porque por lo menos fue honesto y sincero. Dijo, yo sé que no soy mucho de esto de orar. Y ese es el gran problema de los cristianos y sobre todo aquellos que de repente quieren tener autoridad. La autoridad empieza en lo privado, en tu tiempo de oración con Dios. En ese tiempo donde tú estás orando e intercediendo por tu familia, por aquello que Dios te ha puesto. Aquí veo unos cuantos jóvenes, hay algunos que están próximos a casarse y otros que están desesperados. Por ahí sonó algo. Lo que más importante que tienes que aprender es que tendrás una obligación delante de Dios y que tendrás que ejercer, porque todos ejercemos, el hombre tiene que ejercer un pastorado en su casa. Y ese pastorado empieza no diciendo, aquí mando yo, no. Ve a decirle a tu esposa, aquí mando yo por la face, por la cara. Y vas a encontrar una tigresa que te va a arañar. Lo que tienes que hacer es empezar a orar e interceder. Y tienes que tener en claro, muy en claro, que tendrás que ejercer el sacerdocio. Tendrás que ejercer el pastorado. ¿Sí o no? Hermanito, jovencito, tú que te quieres casar, ahí tendrás que empezar a ser vallado sobre tus hijos. ¿Quieren tener hijos? ¿Desean? Sí, anhelo tener hijos. Bueno, a ser vallado, orar, interceder por ellos. Es algo que de repente el Espíritu Santo hace un tiempo que viene poniendo en mí espíritu, que el pueblo de Dios no sabe o no entiende el valor de orar, el valor de proteger en oración, el valor de... se olvidan que cuando Israel se enfrentó a Amalek, Josué él era el joven y fue al frente a pelear contra Amalek, pero Moisés estuvo con Ur y Aarón en el monte del collado, y mientras Moisés tenía sus manos en alto, Josué
vencía sobre Amalek. Cuando se le cansaban y se caían las manos de Moisés, Amalek prevalecía. Hay algo espiritual que debemos entender, que las cosas no avanzan a ver cómo te lo digo, por tu energía. Las cosas no progresan por tu sabiduría. No es con ejército ni con espada, dice el Señor, mas con mi Santo Espíritu. Entonces, primero es lo espiritual y después se refleja en lo natural. Primero es clamar en la presencia de Dios. Sí, clamar por tu esposa, clamar tu mujer, clamar por tu esposo, clamar por la familia, por los hijos. Tú que eres líder en algo, clamar por aquello que se te ha puesto. No es para llevar un cartelito de líder o lo que sea. En aquello que se te ha puesto tú tienes que orar de todo corazón y asumir tu responsabilidad delante de Dios de orar. ¡Aleluya! Eso es lo que nos llama el Señor. Porque Dios está buscando quienes se pongan en la brecha. Y dice, y no lo hallé. ¡Wow! Cuando el Señor nos mira a nosotros, dirá también lo mismo, no lo hallé. No encontré quien se ponga en la brecha. ¿Qué significa la brecha? Una brecha es una grieta, una fisura. El lugar por donde se puede meter el enemigo. Antiguamente, cuando había una fortificación, buscaban hacer una brecha en algún lado, en esa fortificación, de tal manera de hacer un agujero y se metían por ahí, por ese sitio. Y cuando tú descubres una brecha, esa brecha es un pecado, esa brecha es algo, ahí hay que meterse a orar. ¿Cuántos me entienden? Hay que meterse a tratar, orar y tratar con ese pecado, tratar con eso. Miren, es espiritual. Para que nos demos cuenta, hay una historia en el libro de Job, porque yo siento en mi espíritu que hay algunos todavía esto del vallado, la brecha, todavía no les cuadra bien. Job, en el capítulo 1, dice que en un momento Satanás dice, hablando acerca de Job, hablándole a Dios acerca de Job, porque Dios decía de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y comenzó a hablar y ver las cosas maravillosas de este hombre. Entonces Satanás dijo, sí, claro, ¿cómo no va a ser tan bonito si lo has cercado, si lo has vallado? Déjame que lo toque un poquito. Permíteme que lo toque un poquito y verá cómo blasfema. Aquí Satanás nos está mostrando que verdaderamente cuando somos hijos de Dios y estamos buscando a Dios de todo corazón, Dios hace un vallado alrededor nuestro. Hay una cobertura, hay una protección alrededor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Y la única manera que el diablo pueda atravesar, la Biblia dice, porque hay algunos que dicen, tú hablas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cuando estamos bajo la sangre de Cristo el maligno no nos puede tocar. Esa es nuestra cobertura. Pero no vale porque, a veces uno escucha las oraciones de la gente y parece que usan la sangre de Cristo como si fuese el agua bendita, ¿vieron? Como un talismán. Pero no, el tema de la sangre de Cristo verdaderamente es poderoso sobre nosotros porque nos limpia de todo pecado y porque significa que ya Satanás no tiene argumentos legales para actuar sobre nuestras vidas. Pero donde hay pecado, sí. ¿Me comprenden? Por eso es importante que entendamos todo esto. Mira, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8.
dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué significa aportillar el vallado? Es hacer una abertura, un agujero, una abertura en la cerca, en el vallado. Y a veces hacemos esa abertura. A veces, por más que proclamemos la sangre de Cristo sobre nosotros, si nuestras vidas hacen esa abertura, le estamos dando lugar al diablo. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Sí o no? ¿Dice así la Biblia o me lo invento? ¿Cómo podemos caer en eso? ¿Cómo? Vamos brevemente. Proverbios 24, 30-34. Libro de Proverbios, capítulo 24. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. La pereza y la falta de entendimiento. Di conmigo, pereza. Pereza. Falto de entendimiento. Y aquí que toda ella, la finca esa, habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La pereza y la falta de entendimiento hacen que ese cerco, ese vallado espiritual se destruya. Y después decimos, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Por qué a mis hijos le ocurren esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué en la salud? ¿Por qué en el ministerio ocurren determinadas cosas? Pereza y falta de entendimiento. Aleluya. Pereza para orar y para corregir lo que hay que corregir. Falta de entendimiento. Mire, la Biblia dice sobre el pueblo de Israel, ¿qué dice? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de entendimiento. No queremos entender lo que la Biblia nos dice. No queremos entender lo que la palabra de Dios nos dice. No nos preocupa en entenderlo, nos da igual, porque la pereza nos lleva a la falta de entendimiento. ¿Sí o no? Aleluya. Mi hermanito, tú que te quieres casar, echa de fuera de tu vida la pereza. Dios te va a entregar algo muy preciado que es una joya de Dios, y tú no tienes que ser perezoso ni falto de entendimiento para guardarla, cuidarla, protegerla, honrarla, bendecirla cada día de tu vida. Tú que tienes hijos, es un don que Dios te ha dado y no tienes que reprender la pereza y la falta de entendimiento para orar por ellos, interceder por ellos. No sabes como sacerdote el poder que hay, que le voy a hablar a los... miren, yo sé que esto no es políticamente correcto, pero me importa un pimiento. Esto es la Biblia. Como hombres, no sabes el poder que hay, que seas tú el que digas en casa, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer el culto familiar. No voy a ser perezoso para eso. No voy a dejar la falta de entendimiento y decir, es que en la escuela dominical ahí está José Jesús que tiene a su gente, ellos me lo van a corregir, ellos me lo van a enderezar. No, no hay nadie. Mira, mujer, presta atención. Del cielo para abajo no hay nadie que tenga más autoridad sobre tu vida que tu marido. Que él la ejerza o no la ejerza es un problema de él, de su pereza y de su falta de entendimiento. Yo lo aprendí el día que me casé. Esto ya lo sabía intelectualmente, pero el día que me casé, Miguel, que era el que me casó, el que ejerció, ofició, dijo, ¿quién entrega a esta mujer? Y ahí estaba mi suegro entregándome esa maravillosa joya,
pero entendí lo que significa que la mujer está bajo la cobertura de su padre hasta que cuando se casa pasa bajo la cobertura de su marido. Lo entendí porque percibí el peso de responsabilidad que cayó sobre mi vida. Aleluya. ¿Están ahí? ¿Aún te quieres casar? Lo entendí. Y por eso entendí mi responsabilidad de orar y ministrarla. Claro que lo puede hacer un pastor, claro que lo puede hacer alguien. Igual que a tus hijos. Claro que viene otro y puede hacerlo, y Dios puede usar a un burro si quiere. Pero ¿por qué? Por pereza y falta de entendimiento va a tener que venir otro a ministrar lo que a ti te fue dado para hacer. ¿Están aquí? Despertemos. Miré y lo puse en mi corazón, o sea, observé, presté atención y lo guardé en mi corazón, guardé esta enseñanza. Lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahora, hay un versículo que se me está escapando en Proverbios que dice que no debemos traspasar los linderos antiguos. Esto es muy peligroso, aunque parece una tontería. Traspasar los linderos antiguos es ir más allá de esa valla protectora. La valla protectora es lo que la palabra dice sí y lo que la palabra dice no. ¿Amén? Quiero hablarles a los más jóvenes, que siempre los jóvenes tienen ese ímpetu de ir más allá. ¿Sí o no? Por lo menos cuando yo era joven, a mí me ponían una valla de 4 metros y lo único que pensaba era ¿cómo puedo saltarla? ¿Les pasaba a ustedes? Que te decían, no, esto no es así, esto no se hace. Bueno, vamos a ver la mejor manera de saltarme ese límite. Entonces, y en lo espiritual sucede lo mismo. Muchas veces la tentación es traspasar y decir, no, esto es antiguo, yo soy moderno. Tengamos cuidado con las modernidades. Tengamos cuidado con aceptar las modernidades en nuestras vidas. Si las quiere el mundo, las quiere aceptar, bueno, el mundo está bajo el príncipe de este mundo. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas para correr en el mismo camino. Somos hijos de la luz. Y cuando traspasamos los linderos antiguos, quedamos expuestos fuera del vallado espiritual. ¿Se entiende? Cuando traspasamos, quedamos expuestos. Permiso. Quiero que me entiendan. Porque nos gusta la rebeldía, ¿sí o no? Nos gusta la rebeldía. Y por la rebeldía nos rebelamos contra los linderos, contra los límites que nos quieren poner. Y tenemos que entender que esos linderos, esos límites, son para protección, no son por capricho. Y cuando la Biblia dice que no a ciertas cosas, aunque este mundo diga que sí, yo no me tengo que adaptar a este mundo, yo me tengo que mantener firme en el camino del Señor. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor si se lo vas a dar.
Cuando traspaso los linderos, quedo expuesto a las mentiras del diablo. ¿Están aquí? Cuando traspaso los linderos, quedo expuesto sin protección a las mentiras del diablo. Y algunos dirán, ¿y eso dónde está escrito? Por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios permitió que crean en cualquier tipo de error. Eso sí está escrito, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo me gustaría que los jóvenes entiendan esto? Que cuando te ponen límites, no es para tu mal. Y que yo entiendo la tendencia que se tiene de joven a querer traspasar, porque una de las cosas que queremos hacer es, yo cuando era joven lo que queríamos era diferenciarnos de las generaciones anteriores, ¿sí o no? Entonces nos queríamos diferenciar a través de la moda, a través de la forma de hablar, a través de cosas, y siempre un pasito más allá de lo que fueron nuestros padres. La generación de nuestros padres llegaron hasta aquí, nosotros siempre queremos transgredir un poquito más, ¿sí o no? Pero nosotros estamos en el reino de los cielos y tenemos luz. Y para eso estás tú, hermano y hermana, para orar, para que la gracia de Dios se mueva en tus hijos y tus hijos puedan soportar esa tentación de transgredir los linderos. Y entonces ahí estás tú para dar el ejemplo, porque de nada vale orar y no dar ejemplo. Aleluya, ¿están aquí? Entonces, tú tienes que orar y dar ejemplo. Esa es nuestra responsabilidad. Orar y dar ejemplo. Orar y dar ejemplo. La Biblia nos habla mucho de interceder. Hay muchas historias, yo no sé qué hora es, pero bueno, yo me guío por el hambre que tengo. Y en definitiva, lo que quería compartir en esta mañana era, Dios nos llamó a ejercer el sacerdocio, porque Dios nos llamó a ser un pueblo de sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Y el sacerdote qué era lo que hacía? Intercedía. A ti te toca interceder en el lugar donde te ha puesto el Señor como autoridad. Si es por tu vida, tienes que ejercer esa autoridad, orar por tu futuro. Orar si es por tus hijos, orar por ellos, orar por el futuro, orar por quienes se van a casar, orar por el desarrollo ministerial, orar para que gane lugar la palabra de Dios y no que el mundo gane lugar en sus vidas. Y si algo ha sucedido y tus hijos están apartados o alguien está apartado, lo que nos toca es, como dice el Señor, ¿quién está en la brecha? Busqué. ¿Y quién está en la brecha? Somos muy dados a criticar con aquel que se ha apartado o aquel que se ha enfriado o lo que sea. Pero Dios no nos llamó a criticar, Dios nos llamó a interceder por ellos. Amén. Orar. Una de las cosas que el pueblo no sabe es orar. La oración del justo puede mucho. Y si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, esposo, si tu esposa y tú se pusieran de acuerdo espiritualmente, vieron que los profesores en los colegios, cuando ven situaciones de los niños, a veces llaman a los padres y dicen, ¿ustedes están teniendo problema en casa? ¿Sí o no? ¿Hacen así?
porque ven los problemas, el reflejo de sus hijos es el problema en casa. De la misma manera en lo espiritual. Si el matrimonio se pone de acuerdo, se tiene que ver en sus hijos, más tarde o más temprano, se tiene que ver el beneficio en sus hijos. A ser vallado. Dios nos está llamando a ser vallado. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, lo estás comprendiendo. Pero creo que Dios está queriendo despertar a algunos aquí. Porque su pereza y su negligencia espiritual afecta. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Si tú has encontrado falto, que hay en ti negligencia, pereza espiritual y negligencia, es momento que le digas: Señor, perdóname. No quiero ser negligente, no quiero ser perezoso, falto de entendimiento. Quiero ser alguien que asuma mis responsabilidades, quiero asumir las responsabilidades como sacerdote. Orar, interceder. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que despiertes, como tú dijiste que despertaste a Zorobabel, a Josadac, a Josué, el sumo sacerdote. Hay momentos donde tienes que despertar a aquellos que se han dejado llevar por la pereza espiritual, por la comodidad. Despierta, Padre. Espíritu Santo, despierta. Para que cada uno, Señor, podamos ejercer lo que tenemos que ejercer, esa responsabilidad. Y te doy gracias, Señor, por haber permitido compartir esta palabra, porque percibo en mi espíritu que hay muchos jóvenes que están entendiendo la responsabilidad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que estás queriendo. Hay quienes se preguntan: yo no sé cómo hacerlo, y el Señor te dice: yo adiestro tus manos para la batalla. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo adiestro tus manos para la batalla. Yo soy el que te enseñaré cómo orar, qué orar, cuándo orar. Te llamaré a orar, te despertaré a orar e interceder. Tú que le estás escapando al liderazgo, tú que tienes miedo de ejercer liderazgo porque es una gran responsabilidad. El Señor es el que te llama y el que te da las herramientas. Gracias, Señor, porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando de madrugada no puedas dormir, no le eches la culpa al insomnio, es el Espíritu Santo que te va a llamar y te va a decir: es hora de hacer vallado. Cuando te quieras quedar hasta tarde viendo tonterías y te sientas incómodo, es porque el Espíritu Santo es el que te está diciendo a dormir, que a la mañana hay que trabajar temprano, primero en el vallado. Amén. Que Dios te bendiga.